En Segovia se encuentra el antiguo Museo de Brujería, una colección de más de 300 piezas reunidas presuntamente por un misterioso italiano, Alessandro, de la ciudad de Friuli, que se dice nació a finales del siglo XIX. Plantas alucinógenas, objetos de tortura de la Inquisición, elementos de brujería y un sinfín de maquetas de seres fantásticos pueblan las penumbrosas vitrinas de este museo. Algunas piezas remontan al siglo XVII y encierran historias a veces escalofriantes a medio camino entre la realidad y la ficción. En una de las vitrinas encontramos un compendio de botánica oculta. Los antiguos europeos detentaban el secreto del uso de determinadas plantas que no eran precisamente para salvar vidas. Bueno, lo que tenemos aquí son semillas de rosario, se llaman así porque vienen de América Latina y los indígenas solían hacer rosarios con estas semillas, construirlos, y es uno de los venenos más potentes que se conocen. Entonces, durante la edad, digamos, el Renacimiento, principios del Barroco en Italia, hubo muchísimas muertes por envenenamiento y en esta época esta semilla estaba más valorada que el oro en Europa, por peso se vendía más cara que el oro. Es uno de los ejemplos de veneno que tenemos aquí. La mandrágora es una planta muy común en el sur de España e Italia. Su raíz en polvo era un elemento indispensable en determinados preparados mágicos. Bueno, esto que tenemos aquí, esta raíz, es la mandrágora, que creo que es uno de los alucinógenos más famosos, digamos, que existen, que la gente más conoce, más ha oído hablar de ellos. Y hay toda una serie de leyendas alrededor de este alucinógeno que es acerca de cómo cortarlo, cómo arrancarlo de la tierra. Se supone que hay que hacer un círculo alrededor y no cortarlo, no arrancar directamente, sino cortarlo con un cuchillo, porque lo que cuentan, lo que la leyenda cuenta, es que si lo cortas con un cuchillo la mandrágora grita y el grito de la mandrágora vuelve loca a la gente. El estramonio, conocido como hierba del diablo, era de uso común entre las brujas que pensaban que otorgaba poderes relacionados con el maligno. Esta planta de aquí de los pinchos es el estramonio, que es una planta bastante común, crece aquí al lado, crece de hecho en el campo, es muy común encontrarla y es un alucinógeno muy fuerte, que las brujas lo que hacían era untarla, hacían un ungüento con el estramonio, lo untaban en el palo de la escoba. La mejor manera de absorber este tipo de drogas es cutánea, por la piel. Entonces lo untaban en el palo de escoba y lo que hacían era introducir el palo de escoba por su vagina. Lo que el estramonio produce es una sensación de ligereza, entre muchas otras cosas, y de ahí el mito de la bruja que vuela con la escoba. Estas historias no son tan antiguas como pudiera pensarse. En las proximidades de Nápoles, Italia, en el mes de abril de 1935, un joven llamado Eduardo Sorrentino desapareció en el fondo de un barranco en circunstancias misteriosas. La historia podría ocultar un acto de brujería contra el joven jinete. Este conjunto de noticias periodísticas que tenemos aquí aparecieron, son de Nápoles y cuentan la historia de un chico que desapareció y que sus padres, preocupados, denunciaron a la policía la desaparición, y la policía, al ir al lugar de los hechos, lo único que encontró fue un pastor, que era el único testigo que había habido del suceso, que contó que el chico Eduardo iba a caballo, y mientras iba cabalgando se acercó un pájaro negro enorme que se lo llevó. Entonces, la policía no creyó nada de esto, así que se lo llevaron detenido al pastor, pero al día siguiente, en el establo donde estaba el caballo, se encontraron una cabeza de un pájaro con un mechón de pelos en la boca que pertenecía a Eduardo. Y aquí está, la cabeza del pájaro con el mechón de pelos. Más conocidas y contrastadas son las historias de siniestros personajes históricos como Erzsébet Báthory, la condesa sangrienta, que vivió entre los siglos XVI y XVII. Esto de aquí es una reproducción de la cabeza de la condesa de Elisabeth Báthory, que provenía de una familia noble húngara. En su castillo tenía encerrada 250 mujeres que lo que hacía era desangrarlas y bañarse en la sangre de las vírgenes, porque creía que este era el procedimiento para conseguir la eterna juventud. La Iglesia Católica, a través de la Santa Inquisición, emprendió durante los siglos XV y XVIII una terrible persecución contra las presuntas brujas y otros herejes. Una bula dictaminada por el Papa Inocencio VIII en 1482 marcó el inicio de bárbaras torturas contra miles de seres humanos. Esto que tenemos aquí es una máquina cortanariz y cortalengua del siglo XVII de Bolonia,
que se utilizaba durante la Inquisición en una de las torturas. Te colocaban la máscara delante, te encajaban la nariz en el agujero, te sacaban la lengua con unas tenazas y al bajar la cuchilla cortaban directamente nariz y lengua al mismo tiempo. El Museo de la Brujería nos cuenta historias de terror y barbarie. El terror de aquellas que creían en la magia para hacer el mal y la barbarie de los que quisieron eliminar estas creencias con el potro de tortura y la hoguera.